A ver, me proponéis una frase, ¿no? Cultura para la inclusión social. Me suele gustar siempre como ir a ver de dónde vienen las palabras, y si tenemos en cuenta que cultura viene de cultivar y cuidar, entonces si cambiamos la palabra y ponemos cuidar para la inclusión social, sería casi como repetirse, porque de alguna manera incluir, ¿no? Y cuidar, o sea, para cuidar tienes que incluir de alguna manera, ¿no? Integrar lo que sucede, las personas que hay, la situación. Entonces me parece que las dos palabras, ¿no? Se sostienen ya por sí solas. O sea, que están relacionadas totalmente. Desde mi trabajo, cómo observo y vivo la palabra incluir o inclusión, de alguna manera ya empiezo por incluirme a mí, que es esa labor para poder leer a la sociedad, al mundo que nos rodea, a las otras personas. Y entonces hay un cultivo de ese propio autoconocimiento, y entonces ahí veo como toda la vulnerabilidad que yo puedo tener, y entonces puedo observar y ponerme enfrente a la otra persona, incluyéndome a mí completa. Entonces ya pienso que ahí cambia la manera de leer a las demás y al mundo que te rodea. Entonces mi práctica siempre ha sido no diferencio la práctica de lo personal como algo laboral simplemente. Hay una profesionalización de mi práctica, evidentemente, desde diferentes líneas, desde ofrecer sesiones, clases o este tipo de encuentros como el de hoy, o también desde la creación, y siempre desde esa base, desde que es a través de mí. No olvidarse eso, porque a veces en la cultura, o cuando se intelectualiza o cuando se ponen palabras tan amplias, nos perdemos un poco, ¿no? O queremos ayudar y pones la voluntad fuera, y te pierdes también un poco. Entonces, incluso en la última creación he tenido muy claro con las demás personas, con todo el grupo de personas que hemos trabajado juntas, que el cuidado está en el medio. Ya ha habido muchos años de no ponerlo y saber transitar qué es no ponerlo, y de alguna manera pues sufrir eso también, ¿no? Entonces ya he llegado a un punto que ya para mí es como algo base, si no, no tiene sentido. Entonces, para personas que quizás por lo que sea en su vida no han tenido en su entorno cerca la cultura, pues se ha vuelto a veces como inaccesible, porque piensan que quizás hay que tener ya un nivel para acceder ahí. Entonces, incluso como creadora de danza, muchas veces me he visto con dificultades en ese aspecto, por sentirlo como algo muy vertical. Acceder quizás a una subvención, a poder programar tu creación en un teatro y que haya una gira. O sea, entonces veo que estamos en una transición, estamos viviendo una transición que es necesaria replantearse ese tejido y ese sistema para que de alguna manera sea más horizontal. Y entonces poner y recordar otra vez esa palabra de dónde viene, y cultivar, que se cultiva la tierra, pues ese tejido, si es tierra y puedan crecer muchas cosas, pues la tierra, quiero decir, está ahí entregada horizontalmente, y volver a eso. Y es verdad que tendremos que hacer quizás muchos errores todavía, porque desaprender es a veces más complicado,
pero ese me parece que es el único camino posible ahora para que haya unas relaciones sanas. Me parece imprescindible para que pueda de verdad llegar la cultura o ser un derecho para todo el mundo y que cualquiera pueda nutrirse de ello.